Pedro quiere registrar legalmente su terreno, pero no sabe por dónde empezar. Le hablan de deslinde, de planos, de agrimensores. ¿Qué necesita primero? Una mensura catastral. Hoy en Caredro RD te explicamos paso a paso cómo se hace, cuánto cuesta y por qué es vital para proteger tu propiedad. Una mensura catastral es un procedimiento técnico y legal que permite medir, delimitar y ubicar un terreno en el mapa nacional. Es el paso previo al deslinde y es obligatoria si quieres obtener o actualizar tu título de propiedad. Es realizada por un agrimensor autorizado y su resultado es un plano catastral aprobado por la jurisdicción inmobiliaria. Realizar una mensura catastral es un proceso fundamental para quienes desean regularizar, vender o heredar un terreno en la República Dominicana. A continuación, te presentamos una guía paso a paso para que comprendas cada etapa y sepas exactamente qué hacer. Paso 1. Lo primero y más importante es contratar a un agrimensor certificado. Este profesional es el encargado de llevar a cabo todo el proceso técnico y legal de la mensura. No cualquier persona puede realizar este trabajo, ya que requiere conocimientos especializados y estar debidamente acreditado. Para asegurarte de que el agrimensor está certificado, puedes buscarlo en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, conocido como CODIA. Este organismo regula y avala a los profesionales del área, garantizando que cumplen con los requisitos legales y técnicos. Puedes consultar su sitio web, llamar directamente o incluso visitar sus oficinas para verificar la lista de agrimensores habilitados. Elegir un agrimensor certificado te da la tranquilidad de que el proceso será transparente y conforme a la ley, evitando problemas futuros con la propiedad. Paso 2. El agrimensor realiza un levantamiento topográfico del terreno. Esto significa que visitará el lugar, tomará medidas precisas y recopilará toda la información necesaria sobre los límites y características del terreno. Este paso es esencial para definir exactamente el área y evitar conflictos con vecinos o terceros. Durante el levantamiento, el agrimensor puede identificar posibles problemas, como invasiones, linderos mal definidos o discrepancias con documentos anteriores. Por eso, es importante acompañar al profesional y aclarar cualquier duda sobre los límites del terreno. Para lograr la mayor precisión posible, el agrimensor utiliza herramientas modernas como el GPS o la estación total. Estos equipos permiten medir el terreno con exactitud milimétrica, asegurando que los datos sean confiables y aceptados por las autoridades. La tecnología ha facilitado mucho este proceso, haciéndolo más rápido y seguro. Además, el uso de estos equipos ayuda a detectar cualquier diferencia entre la realidad física y los documentos existentes, lo que es clave para evitar futuros litigios. Paso 3. Con la información recopilada, el agrimensor elabora el plano catastral. Este documento es un dibujo técnico que representa el terreno, sus dimensiones, linderos y cualquier elemento relevante, como edificaciones o caminos de acceso. El plano debe cumplir con los estándares exigidos por la jurisdicción inmobiliaria y contener todos los datos necesarios para su aprobación. El plano catastral es la base legal para cualquier trámite futuro relacionado con el terreno, por lo que debe ser claro, preciso y estar debidamente firmado por el agrimensor. En este plano se trazan las coordenadas exactas y se delimita el área del terreno, asegurando que no haya ambigüedades. El uso de software especializado permite agregar detalles como curvas de nivel, puntos de referencia y cualquier información relevante para la validación oficial. Es fundamental que el plano refleje fielmente la realidad del terreno, ya que cualquier error puede retrasar el proceso o generar observaciones por parte de las autoridades. Paso 4. Una vez listo el plano, debes solicitar la aprobación ante la jurisdicción inmobiliaria. Este organismo es el encargado de revisar y validar todos los documentos relacionados con la propiedad inmobiliaria en el país. El trámite puede realizarse de manera presencial o, en algunos casos, en línea, dependiendo de la jurisdicción. Es importante presentar todos los documentos requeridos, como el plano catastral, copia del título de propiedad, cédula de identidad y cualquier otro papel que solicite la autoridad. Presenta el plano junto a los documentos requeridos en la ventanilla correspondiente. El funcionario revisará que todo esté en orden y te dará un comprobante de recepción. Es recomendable llevar copias adicionales y conservar todos los recibos,
ya que pueden ser útiles en caso de cualquier observación o reclamo. Si falta algún documento o hay algún error, la autoridad te lo notificará para que puedas corregirlo y volver a presentar la solicitud. Y finalmente, paso 5. Espera la validación y la resolución oficial. Este proceso puede tomar desde unas semanas hasta varios meses, dependiendo de la carga de trabajo de la jurisdicción inmobiliaria y la complejidad del caso. Durante este tiempo, es importante estar atento a cualquier notificación y responder oportunamente si se requiere información adicional. La paciencia es clave en esta etapa, ya que la revisión es minuciosa y busca garantizar que todo esté conforme a la ley. Si todo está correcto y no hay observaciones, tu mensura será registrada legalmente. Recibirás un certificado o documento oficial que acredita la validez de la mensura y te permitirá realizar cualquier trámite futuro, como venta, herencia o subdivisión del terreno. Así, tendrás la seguridad jurídica que necesitas sobre tu propiedad y podrás disfrutar de todos los beneficios de tener tu terreno debidamente registrado. Para iniciar el proceso de una mensura catastral, es fundamental reunir una serie de documentos que servirán como base para todo el trámite. Estos papeles no solo facilitan el trabajo del agrimensor, sino que también garantizan que el proceso sea transparente y legal desde el principio. Así que, antes de dar el primer paso, asegúrate de tener todo en orden. El primer documento esencial es una copia del contrato de compraventa, o en su defecto, una constancia legal de posesión del inmueble. Este documento acredita que tienes derechos sobre la propiedad y es el punto de partida para cualquier trámite catastral. Si la propiedad fue heredada, también podrías necesitar el acta de adjudicación o el testamento correspondiente. Además, deberás presentar la cédula de identidad del solicitante. Este documento es indispensable para verificar tu identidad y asegurarse de que eres la persona autorizada para solicitar la mensura. Si hay más de un propietario, es recomendable incluir la cédula de cada uno. Si cuentas con un plano anterior del terreno, no dudes en incluirlo. Aunque no es obligatorio en todos los casos, puede ser de gran ayuda para el agrimensor, ya que le permite comparar la información existente y detectar posibles discrepancias o cambios en los linderos. También es importante proporcionar los datos del inmueble, como la ubicación exacta, las medidas aproximadas y cualquier referencia que ayude a identificar el terreno. Si tienes fotografías, croquis o coordenadas GPS, estos detalles pueden agilizar el proceso y evitar confusiones. Recuerda que cada caso puede tener particularidades, así que no te preocupes si tienes dudas. El agrimensor está para orientarte y te informará si necesitas algún documento adicional según las características de tu propiedad o el tipo de trámite que vayas a realizar. Preparar estos documentos con anticipación te ahorrará tiempo y facilitará todo el proceso. A la hora de realizar un proceso de mensura o deslinde, es fundamental estar atento a los errores más comunes que suelen cometerse. Estos errores pueden parecer pequeños o insignificantes al principio, pero en realidad pueden tener consecuencias graves, como retrasos, gastos innecesarios o incluso el rechazo total de tu solicitud. Por eso, aquí te presentamos una lista de los errores más frecuentes que debes evitar a toda costa, si quieres que tu trámite avance sin problemas y logres el resultado esperado. El primer error, y uno de los más graves, es no contratar a un agrimensor certificado. Muchas personas, por ahorrar dinero o por desconocimiento, optan por trabajar con alguien que no tiene la formación ni la acreditación necesaria. Esto puede llevar a que los planos o documentos generados no sean aceptados por las autoridades, lo que significa que tendrás que empezar de nuevo y perderás tiempo y recursos. Siempre verifica que el profesional esté debidamente registrado y cuente con experiencia comprobable en el área. Otro error común es intentar medir el terreno a ojo o con herramientas caseras, pensando que es suficiente para el trámite. Aunque parezca más fácil o rápido, la precisión es clave en estos procesos. Las mediciones inexactas pueden generar disputas con vecinos, problemas legales o la necesidad de repetir todo el procedimiento. Utiliza siempre equipos profesionales y si no los tienes, deja la tarea en manos de un experto. No contar con pruebas claras y actualizadas de la posesión del terreno es otro error que puede complicar mucho las cosas.
Es fundamental tener a mano todos los documentos legales, como títulos de propiedad, contratos de compra-venta, recibos de pago, o cualquier otro papel que demuestre que eres el legítimo poseedor del terreno. Sin estos documentos, el proceso puede detenerse, o incluso ser rechazado. Entregar planos mal hechos, incompletos, o con información confusa, es un error que puede tener consecuencias serias. Los planos deben ser claros, detallados, y cumplir con todos los requisitos técnicos exigidos por la ley. Un plano incorrecto puede generar dudas, observaciones o rechazos por parte de las autoridades, lo que significa más tiempo y dinero invertido en correcciones. También es muy importante asegurarse de que los datos presentados coincidan exactamente con la realidad del terreno. Presentar información que no corresponde, ya sea por error o por descuido, puede llevar a discrepancias graves entre lo que está en los papeles y lo que existe en el terreno. Esto puede causar conflictos legales, retrasos y la necesidad de realizar nuevas mediciones. Todos estos errores, aunque parezcan pequeños, pueden tener un gran impacto en tu proceso de mensura o deslinde. Pueden provocar desde simples observaciones hasta el rechazo total de tu solicitud, o incluso retrasos que te impidan avanzar con tus planes. Por eso, es fundamental informarse bien, contar con profesionales calificados y revisar cada detalle antes de presentar cualquier documento. Así, evitarás problemas y asegurarás que tu trámite sea exitoso y sin contratiempos. La mensura catastral no es solo un trámite, es, de verdad, el primer paso para asegurar que tu terreno sea tuyo de verdad. Hazlo bien, con profesionales, con conocimiento. Y, oye, comparte este video si conoces a alguien que tenga un terreno sin mensura. Y no olvides suscribirte a Caredro RD para más contenido legal que protege tu patrimonio.